Gracias. Sí, gracias Miguel. Muchísimas gracias a todos los que ahorita estamos en este chat virtual. Pues bueno, yo soy Claudia Caballero, participo en la moneda Mixuca desde hace casi 10 años y antes de eso empecé en este tema con la Red Tlaloc, gracias a Luis. De hecho, ahorita estamos en un lugar pues histórico porque aquí iniciamos hace ya bastante tiempo un lugar de estudio sobre las monedas comunitarias. Ahorita no pueden ver, pero este es un espacio lleno de libros sobre monedas alternativas, economía solidaria, pero muchos otros temas en filosofía, psicología, biología, ecología. Y bueno, aparte de la práctica de las monedas, que es algo que llevamos en nuestra vida cotidiana de manera existencial, también nos hemos dedicado a reflexionar cómo mejor hacer, qué estrategias hay que implementar y como ya algunos de ustedes decían, como mismo Luis decía, como Ton y Eloísa decía, pues muy preocupados por lo que está pasando actualmente, el tema del cambio climático, por supuesto, pero también por toda la violencia y las guerras y la devastación y la destrucción de los territorios en los que estamos. Entonces, sí las monedas comunitarias, pero bajo un enfoque pues muy amplio. Y bueno, pues es un poco de lo que nosotros hemos estado haciendo, pero pues me gustaría compartirles particularmente esta experiencia pues de haber asistido a la quinta Conferencia Internacional de Monedas Comunitarias que fue en Japón. Y bueno, antes de empezar, nada más quería yo comentar que antes de ir al viaje tenía una disyuntiva muy grande, incluso de decidir si ir o no ir por el tema justamente del cambio climático, por la cantidad de emisiones de carbono que hacen los aviones. Creo que algo se oye. Bueno, y bueno, pues tuve reflexiones entre la gente que está cerca de mí, con Luis platicamos muchísimo sobre esto. Por supuesto, yo soy una partidaria de que hay que reducir el nivel de emisiones y por ende que hay que viajar menos, que ya no podemos seguir teniendo ese estilo de vida donde los viajes en avión eran posibles, pero finalmente decidí asistir hasta Japón, un lugar sumamente lejos, pensando que era necesario, que valía la pena tener encuentros personales y que si bien las tecnologías de comunicación como esta que ahorita estamos teniendo, esta plática, son muy importantes, nos ayudan a vincularnos, a que haya mucha información entre nosotros y podamos intercambiar datos, experiencias, videos, documentos, etcétera, que la parte del contacto humano también es importante y creo que esa es la disyuntiva que tenemos como movimiento internacional o movimiento de monedas comunitarias, este equilibrio entre el uso de las telecomunicaciones para formar redes, pero al mismo tiempo cómo empatizar y que también este tipo de vínculos sean muy humanos. Y bueno, esto lo comento porque buena parte de mi experiencia en Japón tuvo que ver no solamente con la acumulación de información, con tomar notas y con tomar datos de cuántas experiencias había, qué número de personas había, etcétera, sino que quería yo como empaparme más del ambiente, de la vibra, de la empatía que se podía construir con las personas con las que estaba visitando. Es decir, es difícil compartirles los intangibles, lo sutil, los aromas, los sabores, la vibra que se generó con las personas. Pero bueno, eso es una gran parte de lo que viví y que desafortunadamente es complicado compartirlo en un papel. Entonces, pues esta parte nos ha llevado a una reflexión muy profunda de, por un lado, cuestionar toda esta tradición de foros internacionales de la cual pues muchos de nosotros hemos sido parte y también pues
lanzarnos a imaginar nuevas formas creativas de vincularnos. Y para mí algo fundamental es que cada encuentro que tengamos, ya sea personal o como este virtual, sea verdaderamente un encuentro significativo y que nos impacte, que sea realmente importante en nuestras vidas. Y bueno, eso fue algo de lo que quise vivir justo allá en Japón. Bueno, y por otro lado, comentarles que en realidad, pues estuve yo 2 semanas visitando experiencias en Japón, en Corea, y estuve 4 días en el encuentro de monedas. Entonces, lo que pude ver, pues todavía sigue siendo superficial. Por eso a esta charla le puse una mirada mexicana, porque en absoluto me siento experta en las monedas japonesas, ni les podría yo hablar de todas las experiencias que se presentaron en el encuentro de monedas. Pero sí les puedo compartir algunas reflexiones desde mi contexto y desde lo que estamos haciendo acá en México. Y pues antes de empezar, muy breve, un agradecimiento a Miguel, porque, bueno, hubo mucha gente involucrada en que yo pudiera estar en Japón, muchos de los compañeros que participan acá en nuestras redes, que me ayudaron muchísimo. Una de las personas que más me ayudó fue Miguel, que él me ayudó a agendar contactos. Gracias a él fue que pude visitar muchas de las experiencias. Otros compañeros acá en México me ayudaron a traducir documentos que estábamos generando sobre el Ecomún, sobre Mishuca, compañeros que me ayudaron a editar documentos que pude yo llevar allá a Japón. Y también Luis me ayudó muchísimo unas semanas antes del encuentro. Me estuvo acompañando no solo con cosas prácticas como escribir, reflexionar, compartir puntos de vista, sino también con contactos que él tenía, porque estuvo trabajando hace muchísimo tiempo con redes asiáticas. Y bueno, esta perspectiva de mantener ese vínculo, ese puente entre las experiencias allá en Corea y en Japón, y pues acá los mexicanos, y ahora con ustedes pues en América Latina. Entonces tengo preparada algunas imágenes que me gustaría presentárselas. Soy muy nueva en este tipo de cosas, entonces espero hacerlo bien. Creo que para... Sí, abajo ves, no, compartir pantalla. Oh, ¿qué crees que no lo veo? Nada más veo uno que dice share. Sí, así, en inglés share screen. ¿Ese es? Sí. Ok, creo que ya la entendí. A ver, no sé si lo están viendo. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora estamos Perfecto. viendo, sí. Muy bien, entonces, pues ahí está. Eh, pues no sé si todos sepan, pero este fue el quinto encuentro de este Congreso de Monedas Comunitarias. Es organizado por Ramix, es pues una red de investigadores en monedas comunitarias. Y bueno, personalmente esta es la segunda vez que yo participo en este encuentro. La ocasión anterior en la que yo participé fue en Barcelona, donde tuve el gusto de conocer a Ton, donde me volví a encontrar con Miguel y con Eloísa, y cabe decir que fue acá en este encuentro en Barcelona donde acudimos muchas experiencias latinoamericanas de Brasil, de Colombia, bueno, de México, de Argentina, y nos reunimos y generamos este grupo de chat en WhatsApp, con el cual pues ahora estamos organizando este tipo de conferencias. Y bueno, pues eso fue algo muy positivo de ese encuentro en Barcelona, porque realmente de los grupos en los que yo participo de WhatsApp, que no soy muy aficionada a ellos, de hecho a veces incluso crítica, pues de la red de monedas latinoamericanas, la verdad es que es uno de los que mejor funciona y con los que mejor comunicación hemos podido tener. Entonces, pues bueno, esta es la segunda vez que yo participo. El congreso se llevó a cabo en un pueblo
a 4 o 5 horas de Tokio, que se llama Takayama. Es un pueblo que está en las montañas, es un pueblo rural, muy pequeño, con casas muy tradicionales. La verdad es un lugar muy bonito, es un lugar de postal. Algunos de los pueblos de Hida tenían incluso canales con peces. En fin, estas son algunas de las fotos para ponerlos en este ambiente en donde estuvimos en el encuentro de monedas. Bueno, comentarles que el encuentro pues reunió a unos 11 países, principalmente países europeos, países anglosajones. Aparte de Japón, hubo poca presencia de países asiáticos. Eso es algo interesante o destacable, que no participaran experiencias coreanas o chinas en este encuentro de monedas. Y sí, la mayor parte de las experiencias que yo pude conocer, por ejemplo, pues eran de Francia, de Alemania, de Canadá, de Inglaterra, experiencias más bien europeas. Una de las expectativas de participar en este encuentro, por supuesto, era conocer experiencias japonesas. Durante el encuentro de monedas, esto fue, la verdad, bastante difícil por un problema muy básico, que era el de interpretación, el de traducción. Entonces, casi que el encuentro fue un encuentro doble, un encuentro que se llevó de manera paralela. Por un lado, los que sabían hablar inglés, que principalmente eran de estos países europeos y anglófonos, y por otro lado, las experiencias japonesas, cuyas conferencias no estaban traducidas al inglés. Entonces, quienes veníamos de otros países no podíamos participar en estas conferencias, o bueno, podíamos participar, pero sin entender realmente de lo que se hablaba. E igualmente, las experiencias japonesas casi no participaron en las conferencias en inglés, porque muchos de los japoneses pues no hablaban inglés. Entonces, este problema de la traducción no generó vínculo, no fue muy fluida la comunicación entre los que veníamos de fuera y las experiencias del propio Japón. Otra característica de este encuentro es que el formato en el que llevan las conferencias es un formato hasta cierto punto, o me voy a permitir decirlo, muy académico. Es un formato basado principalmente en compartir información técnica, muy pragmática, conceptual, teórica, etcétera, etcétera. Entonces deja de lado muchas de las partes importantes de estas propias experiencias, que son partes más sensitivas, más humanas, más conviviales, etcétera, etcétera. Y tiene también esta particularidad de dividir en 2 días especializadas en conferencias académicas y 2 días para experiencias prácticas. Entonces, esta división que hacen en la conferencia no propicia tampoco el intercambio entre los que van como académicos o como universitarios con los practicantes. Pero bueno, la segunda parte que fue de practicantes, que fue en la que yo participé, por lo menos el formato era un poquito más libre. Pudimos salirnos de los 20 minutos de rigor que daban con reloj en mano, las diapositivas en PowerPoint, en fin, para que por lo menos en esta parte más de practicantes, yo diría que acá usamos una frase que es: se rompe el hielo, como que se rompió el hielo entre la formalidad de la academia para verdaderamente pues compartir preocupaciones profundas, porque finalmente creo que ese es parte de estos foros, no solamente compartir cuánto sé de una experiencia, sino realmente compartir la preocupación y la pasión o la estrategia que me está llevando por esa preocupación. Entonces, otro de los puntos que también me pareció pues interesante de esta experiencia es que hay mucho énfasis en el intercambio de experiencias locales, lo cual es bastante bueno porque efectivamente al conocer otras experiencias te puedes ver en un espejo distinto. El simple hecho de conocer el contexto de otros países ayuda mucho a entender tu mismo concepto y puedes mejorar tu experiencia, pero sí me parece que hizo falta la posibilidad de concordar, de
de estar en común en una estrategia más amplia que superara las experiencias locales. Es decir, este sentido del reto global que tenemos me parece que hizo falta en el encuentro. Y bueno, pues como les decía, tendría yo mucho que platicarles sobre todo lo que viví en estas semanas en Japón y en Corea. El problema es hacerlo de manera breve, pero muy significativa. Estuve atendiendo varias conferencias, como les decía, de diferentes experiencias. Por ejemplo, estuve en una del Eusko en Francia, que es una moneda que está tratando de impulsar la cultura vasca en Francia. Estuve platicando mucho con compañeros en Canadá que tienen una moneda que se llama Calgary, que funciona desde hace muchísimo tiempo, desde 1996, y recientemente están generando una aplicación para que puedan circular la moneda también de forma electrónica. Estuve platicando con un compañero alemán que participa en una moneda LED desde hace mucho tiempo, y estuvimos como actualizándonos un poco sobre las limitaciones, las dificultades, pero también las cosas muy positivas que tienen los LEDs. Estuve presente también en una conferencia del Chiemgauer. Algunas palabras me cuestan trabajo pronunciarlas, pero bueno, esta moneda alemana que ha sido pues muy exitosa en cuanto a su circulación de moneda, circula con una gran velocidad en Alemania, y bueno, pues nos contaron sobre esta experiencia. Estuve también presente en una conferencia sobre una moneda en Nueva York que se llama Hudson, que justo funciona en Hudson Valley. Y bueno, es una moneda más convivial, que tiene el enfoque de volver a generar relaciones entre personas, tanto en el trabajo como en la fiesta. En fin, bueno, la verdad es una gran cantidad de experiencias las que pude conocer. Si alguien está interesado en saber más sobre alguna de estas experiencias, le puedo pasar el documento, el papel que nos entregaron, para que pueda leer como con más detalle los pormenores de este tipo de experiencias. Pero me gustaría presentarles, y esta es la lámina que tengo aquí, algunas de las monedas japonesas que pude ver, por lo menos, en la exhibición de monedas el día sábado y domingo, que fue un día dedicado a los que practicamos monedas comunitarias. Hubo una exposición bastante amplia de monedas japonesas, y bueno, ahí pude conversar muy limitadamente con algunos de los participantes. La verdad es que la mayoría no hablaba inglés, mucho menos español, entonces era un poco complicada la comunicación, pero me pude dar cuenta pues de la diversidad y como del tipo de monedas que asistieron a este encuentro. Entonces, estas son algunas de las fotografías de estas monedas que estuvieron exhibidas. Son monedas pues muy gráficas. Y una de las monedas que mejor pude conocer es el Enepo, que fue una moneda es una moneda que circula en Takayama, y que de hecho los organizadores del encuentro nos entregaron una cantidad de nepos para que nosotros pudiéramos comer en el lugar, en el pueblo, porque pues el enepo es aceptado por restaurantes y por algunas tiendas de abarrotes, de comida, etcétera. Y bueno, la particularidad del enepo es que es una moneda que es impresa en madera, es una especie de triplay muy delgadito, y es una moneda que surge de una empresa forestal que está dedicada, pues sí, a la producción con madera, pero con el enfoque de la resiliencia y del cuidado ecológico. Entonces, esto me parece muy interesante porque lo noté en varias experiencias japonesas, este objetivo de, a partir de una cooperativa o de una empresa que genera una moneda, poderse relacionar con la comunidad de la cual es parte esa empresa, y poner a circular esa moneda entre los comercios locales de esa comunidad.
Y bueno, pues con los cenepos es que pude comer unos 4 días en el encuentro, un ramen y sushis y cosas pues muy ricas, aunque como soy vegetariana, la verdad era un poco complicado, pero sí me ayudó muchísimo los cenepos para poder comer. Otra moneda que estuvo circulando, que también podíamos canjear nuestros yenes por esta moneda, es el sarubobo. Esta moneda es una moneda electrónica. De hecho, más que moneda, podríamos decir que es una aplicación electrónica que facilita los pagos entre comercios que tienen este tipo de aplicación. Y esta moneda circula en la prefectura de Gifu, particularmente en la ciudad de Guida, y es una moneda que comenzó en el 2017. Y bueno, ellos nos dieron la información de que se han emitido 540 millones de sarubobos. Un sarubobo es igual a un yen, entonces tiene la paridad igual. Y es una moneda que fue lanzada por una asociación civil, Hidashin, en conjunción con una empresa de tecnologías que se dedica a generar aplicaciones. Y bueno, pues esta moneda también la pude utilizar a través de una aplicación en mi celular para comprar algunas cosas ahí en Takayama. Otra moneda que me pareció muy interesante y que la anunciaba en la reseña de esta charla fue el bunji. El bunji estuvo presente en la conferencia de monedas, pero yo no pude hablar con ellos tanto como lo hice cuando ya estuve en Tokio, que los pude visitar. Estuve en el barrio de Kokobunji y ahí pues me mostraron algunos de los comercios locales que ahora aceptan bungees, pero que ya desde hace muchísimo tiempo trabajan. Entonces hay una fotografía a su izquierda donde hay una tienda de segunda mano, donde las personas regalan sus productos, son productos de excelente calidad. Yo me traje un kimono muy barato, ellos le ponen precios a los objetos muy baratos y con lo que obtienen de esto, ellos financian acciones ecológicas. Entonces es una combinación interesante entre economía del don y ecología. También pude estar presente en una cooperativa de pan. Yo hago pan para los que no sepan acá en México, entonces me dio mucho gusto encontrarme a colegas japonesas haciendo pan y que bueno, también trabajan como una empresa social y aceptando la moneda comunitaria. Y bueno, aquí también hay un pequeño como puesto que está en un lugar muy público afuera del metro. Son verduras orgánicas, frutas orgánicas y también ellos aceptan la moneda del bunji. En esta fotografía que está hacia abajo estoy con el fundador del bunji, que es una persona pues también, como decía Luis, la calificaría como utopista. Él leyó el libro de Michael Ende, de la historia sin fin y de Momo, y eso le inspiró para crear una economía más humana. Después pudo ver un documental de los LEDs y dijo, claro, lo que hay que hacer es una moneda. Y entonces empezó a generar esta moneda que es el bunji. Y bueno, el bunji actualmente es aceptada por unas 25 tiendas en esta localidad. Él es dueño de 2 cafeterías. Él trabaja las cafeterías como un espacio de encuentro cultural, incluso de aprendizaje con niños. Su café es de comercio justo y sus cafeterías son muy lindas. Y bueno, aparte de estas 25 tiendas, 2 cafeterías de él y aparte otras tiendas que aceptan el bunji, también lo utilizan 250 personas en esta zona y actualmente él me decía que había cerca de 10,000 bunjis en circulación en la localidad. Y la característica del bunji es algo muy bonito, me gustó mucho porque es algo que acá en México también solemos hacer o hemos implementado, y es que en la parte de atrás, cada vez que tú entregas un bunji, escribes un mensaje, una dedicatoria, algo positivo para la persona a la que se lo estás entregando. Entonces, vienen desde dibujitos hasta frases optimistas. La verdad están en japonés, no sé bien qué digan, pero me imagino que son frases muy bonitas. Y bueno, ellos me dedicaron una frase y me dieron algunos bunjis. Esto me parece todavía más importante en el contexto de Tokio. Estuve en Tokio, en alguno de los barrios más concurridos, como el de Shibuya. La verdad es que la ciudad de Tokio es todo lo que dicen de ella. Es una ciudad sumamente estimulante, con muchísima
estímulos de videos, gente, trenes, consumismo, centros comerciales, en fin. Y los compañeros del Bungie pues están justamente interesados en mantener estas relaciones de convivialidad y de humanidad, de vecindad incluso, que pues están deshaciendo por el hiperconsumismo, por el anonimato del mercado e incluso por las tecnologías que aíslan a las personas. Entonces, pues en ese contexto todavía es más valioso el trabajo que ellos están realizando. Bueno, estas son realmente las monedas que mejor pude como percibir en este encuentro, pero platicando con algunos de los organizadores, platicando con las personas que pues se han dedicado en Japón a estudiar alguna de las monedas. De hecho, tengo incluso un libro en japonés sobre economía evolutiva que hizo uno de los organizadores de este encuentro. Platicando con ellos, estas son como algunas breves notas que pude yo identificar de las monedas japonesas, pero igual seguramente Miguel, que además de ser originario de Japón, ha estudiado mucho este movimiento, pues él tendrá más información. Igual, Miguel, siéntete con toda la libertad de comentarme, sugerirme, agregar, modificar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me pudieron decir en el encuentro es que estas experiencias japonesas, pues más o menos datan de los años 70, o sea que ya tienen unos 50 años trabajando. Y que, bueno, pues sí, Lietaer, por algún estudio que hizo ya bastantes años, hace unos 7 años quizá, difundió este dato de que existen alrededor de 600 experiencias en Japón, pero la verdad es que estuve yo consultando con estos investigadores, preguntando cuántas monedas existían hoy en Japón, y nadie me supo decir un dato certero. La mayoría me decía que muchas de estas experiencias que visitó, o que más bien que de las cuales se sabían cuando Lietaer hizo la investigación, pues ya no estaban. Muchas monedas tuvieron un periodo de vida muy corto, pero por otro lado que estaban surgiendo muchas otras monedas, principalmente digitales. Entonces, en realidad no tengo la información clara de cuántas monedas podrían existir hoy en Japón, pero por lo que pude escuchar de estas personas, las monedas tendrían como 3 enfoques que están de alguna manera relacionadas con etapas generacionales, pero que definitivamente continúan algunas experiencias a lo largo del año. Por ejemplo, a lo largo de los años. Por ejemplo, una primera oleada de monedas japonesas estaba muy enfocada al tema social, a una especie de ayuda mutua y redes de cuidado. El ejemplo que es más conocido y que ustedes pueden encontrar incluso en varios libros es una moneda que se llama Fureai Kipu, que fue muy expandida por un instituto del bienestar Sawayaka. Y Miguel, seguramente lo pronunciaré mal, también si tú me dices cómo se pronuncia. No tanto, bueno, en japonés se pronuncia más o menos como se escribe, mientras que el coreano Sawayaka es más difícil. Entonces, okay. Fureai y Sawayaka, bueno, son ¿no? palabras correctas. Muy bien. Entonces, pues esta red básicamente se trataba de que en la medida en la que tú procurabas cuidados a gente enferma de tercera edad, en fin, que dabas alguna atención enfocada a esta ayuda mutua, a estos cuidados, pues ibas teniendo puntos que podías ir utilizando después cuando tú mismo lo ocuparas este tipo de servicios. Entonces, como este tipo de monedas, pues hubo en esa primera oleada cerca de los 70s, pero por ejemplo yo les hablaba del Bungie, que también es una moneda con un propósito sumamente social, entonces que yo incluso la pondría dentro de este esquema de objetivos. Otra segunda oleada de monedas, y que esto lo escuché muchísimo en este encuentro, fue el enfoque de que la moneda tendría que estar dedicada a revitalizar la economía. Lo puse con comillas, porque, bueno, pues el objetivo de este tipo de monedas es la de generar mayor liquidez para que los negocios puedan funcionar mejor. Su objetivo es, pues sí, generar un bienestar económico, pero diría yo que en el mismo sistema de producción y de consumo, y dado que se enfocan mucho en ese objetivo,
yo percibo que pierden de alguna manera el contexto global o el contexto social justo de este cambio civilizatorio. Pero bueno, muchas de las monedas que conocí, como el Sarubobu, están más enfocadas a esta parte de agilizar las operaciones monetarias para hacer más fácil que las empresas locales, las pequeñas empresas, puedan obtener fácilmente más clientes, etcétera. Y una tercera oleada que es más, con los tiempos, con estos tiempos que estamos viviendo, está preocupado por el tema de la ecología. Entonces ellos incentivan el consumo local, pero principalmente con el enfoque pues de consumir menos lo que viene de lejos y con eso reducir el consumo energético. Sí están pensando en generar, en ayudar a pequeñas empresas, cooperativas, pero con la finalidad de que estas empresas pues tengan iniciativas ecológicas o bien apoyar iniciativas agrícolas, porque pues están relacionadas con temas como la soberanía alimentaria, etcétera. Y en este tipo de enfoques donde pongo justo, por ejemplo, el ENEPO, que pues es una moneda dedicada a cuidar el bosque, pero también a vivir de él. Y un ejemplo que me mencionaron fue el Yorusuya, que es una moneda que inició en el 2009 en una ciudad que se llama Sagamihara, en Kanagawa. Y esta es una moneda inspirada en el movimiento de los pueblos en transición, como algunos de ustedes también ya lo mencionaron, y es una moneda que de alguna manera toma como la manera en la que funcionan los LEDs. Un momento, creo que ha habido un error. Se diría Yorosuya. Yorosuya en vez de Yosu, o sea, repito, Yorosuya. Yorosuya. Ok, Sí. Gracias, Miguel. Bueno, entonces estas son como tres etapas, estadios, enfoques de las monedas japonesas con las que pude platicar. También estuve en Corea, ahí pude platicar con el Hanbat LEDs. Esta moneda no participó en el encuentro internacional de monedas, de hecho ni siquiera sabían que había habido un encuentro de monedas. Y bueno, esta es una moneda que ya también tiene bastante tiempo, va a cumplir 20 años, comenzó en el año 2000. Es una moneda que antes ya había visitado Luis en alguna ocasión que estuvo en Corea. Ellos me lo recordaron. Y bueno, su moneda en sí se llama Duru y significa ayuda mutua. Y bueno, esta es una moneda que está en un lugar, en una localidad muy cerca de Seúl, pero fuera de alguna manera de la gran ciudad de Seúl. Entonces ellos han podido generar dentro de este barrio pues una red de vecinos muy interesante, la verdad bastante bonita. Participan entre ellos 700 familias y ellos me comentaron que es aceptada por 70 comercios locales. Estos comercios locales pues son comercios de todo tipo dentro de esta región, pero también las familias, o sea, las personas que se inscriben, ofrecen servicios y ofrecen productos. Pero el pivote de esta experiencia son los servicios médicos, porque tienen una especie de empresa médica, pero más que empresa, no quisiera yo errar al nombrar la empresa o cooperativa, porque es por la historia que me contaron, pues es una empresa muy asociada a la comunidad, son médicos que han estado trabajando ahí siempre con las personas y que de hecho se ha desarrollado de una manera muy asociativa entre ellos. Entonces, una buena parte de sus transacciones, alrededor de un 25% de sus transacciones, son transacciones por este servicio médico que además integra algunas farmacias. Otro pivote que tienen es una escuela que también dan talleres, dan clases, dan cursos y pues también mucha gente participa en esta escuela usando el Duru. Y bueno, tienen ellos toda su contabilidad como los LEDs de cuántas transacciones hacen al año. Ellos me decían que hacían unas 4,000, si no mal recuerdo.
unas 4,000 transacciones al año. Por aquí lo tengo, sí, 4,000 transacciones al año. Y bueno, las personas que participan son de un rango de edad de los 35 a los 50 años. Más o menos gente de esa edad. Es mayoritariamente mujeres, pero sí hay una buena parte de hombres. Y una de sus frases es que ellos son una comunidad que se levanta y se mantiene por sí misma. Entonces también trabajan mucho el tema de la autogestión. Ellos son una de las pocas experiencias que vi en Seúl que no dependen de presupuesto gubernamental, que han trabajado siempre de una manera independiente. Y bueno, ellos han logrado crear, como les decía, una red a partir de muchos pues, servicios comunitarios. Por ejemplo, tienen una oficina que es un café donde suelen reunirse personas, hacen proyecciones de películas, hacen pequeñas ferias, propician que haya cenas o comidas entre los miembros, en fin, buscan mucho esta parte de reconocerse y de volverse una red pues de mucha convivencia entre las personas. Perdona, aquí corrijo, porque bueno, Hanbalet no está en la ciudad de Seúl, sino en otra ciudad que se llama Daejeon o Daejeon, como se escribe, y está a 200 kilómetros desde Seúl. Sí. Sí, es otra localidad. Me costó bastante llegar, la verdad, 2 horas, no, sí, como hora y media de camino me hice, pero fue muy, muy agradable estar platicando con ellos. Y bueno, algunas de las reflexiones, porque en realidad el tema del encuentro de monedas comunitarias era sobre las posibilidades y limitaciones de las monedas digitales. El tema estuvo presente durante todo el encuentro. No hubo una conclusión, por supuesto, es un tema a seguirse dialogando. Ustedes saben o ustedes también conocen, no quiero meterme mucho en esto, pues esta diferencia entre la moneda digital y la criptomoneda. La criptomoneda implica un protocolo, una tecnología descentralizada de blockchain, de peer-to-peer, que le da ciertas características, y por otro lado, pues las monedas digitales pues son electrónicas, son de otro tipo, son más centralizadas, etcétera, etcétera. Pero en general, bueno, el diálogo iba en función de las monedas digitales, ya sea criptomonedas o simplemente moneda electrónica. Y pues por las experiencias que pude ver y por el tipo de charlas en las que estuve, encontré que ellos veían algunas cosas a favor de las monedas digitales, como podía ser, por ejemplo, el tener la información de las personas que participan dentro de la red. Esta información tiene que ver con hábitos de consumo, dónde compran, qué tanto compran, etcétera, etcétera. Entonces, es una especie de retención de información de posibles clientes. Nosotros acá en América Latina usamos la palabra prosumidor, pero allá, dado que muchas de estas monedas funcionan como aplicaciones desde una compañía, a veces se mezclan este tipo de palabras, entonces también por eso lo pongo entre comillas, porque no es una palabra que yo particularmente usaría relacionada a una moneda comunitaria. Bueno, otra de las cosas que ellos veían como un punto a favor de las monedas digitales es que podía incrementarse la velocidad de las transacciones. Esto me pareció interesante porque una de las formas en las cuales sería un indicador de éxito de una moneda es la cantidad de veces que es utilizada. Entonces, en estas discusiones se analizaba si efectivamente una moneda digital podría ser un plus para utilizar más una moneda comunitaria. Todo esto son puntos de discusión. Yo no creo que haya realmente una cosa clara que se pueda decir sí, así es, sino más bien son diálogos que se están teniendo. Y bueno, otra cosa era la preocupación, creo que ese era un punto de mucho acuerdo, sobre la inestabilidad de las criptomonedas como Bitcoin, es decir, esta tendencia a la especulación en donde el Bitcoin en algún momento puede valer, no sé, $50 y luego sube a 100 y luego baja a 2, y en fin, esta historia de cambios en el Bitcoin que hemos visto en los últimos años. Y bueno, pues para ellos un punto de acuerdo era que las monedas digitales tuvieran que estar
ancladas, por lo menos no especulativas de esa manera como el Bitcoin, sino con una convertibilidad más estable a la moneda de curso legal. En este caso, en Japón el yen o en Europa el euro. Y bueno, una de las cosas que a mí me parecían preocupantes y que de hecho estuve platicando con algunas personas es pues esta reducción que se puede hacer, que sí, que se puede hacer del concepto de moneda y que simplemente sea una aplicación para hacer pagos. Es decir, reducir el concepto de moneda a tal punto en donde sea simplemente una herramienta para pagar con eso, ¿no? Cuando la moneda en realidad pues tiene otras vertientes mucho más importantes que simplemente el ser un medio de pago. Y bueno, otra de las cosas que yo creo que esa es la discusión central es esta disyuntiva o este equilibrio entre lo local y lo global. Y en mi punto de vista, y con muchos de los que estuve platicando, una moneda impresa, una moneda física, es muy factible que sirva para una experiencia local. Pero el tema de lo global, el tema incluso de lo meso, de lo regional, pues sí nos lleva a entrar a este tema de lo digital. Entonces siempre está esta dualidad entre la moneda local y la moneda global. Y bueno, pues eso yo creo que es algo que tendríamos que seguir platicando. Bueno, hasta acá algunas de las reflexiones sobre las monedas digitales. Quiero ser como muy breve en esta otra parte, nada más darles algunos puntos de otras de las experiencias que pude visitar en Japón y en Corea, para que podamos platicar un poquito más. Pero bueno, visité, gracias a Miguel, algunas cooperativas en Nagoya. Son cooperativas que, tienen un enfoque muy social porque están ayudando a personas con discapacidad, ya sea mental o física. Y bueno, son cooperativas que tienen yo tuve oportunidad de visitar una pequeña granja, huerto, donde cultivan verduras, arroz, y lo procesan, hacen miso y hacen fideos. Y un hotel que también tiene la vocación de ser hospitalario para gentes que tienen alguna discapacidad. Entonces son como algunas experiencias que pude como apreciar en Japón, principalmente de responsabilidad social. Y bueno, otra experiencia muy notable es el grupo de consumo de Seikatsu Club. Estuve platicando con ellos, estuve en una de sus tiendas, enfrente de una de sus tiendas, y bueno, pues ellos son una experiencia histórica. Ellos empezaron en 1965, una mamá que quería darle de comer mejor a su hijo, y actualmente es una red en todo Japón. Agrupan a 32 clubs de consumo en 21 prefecturas de Japón. Tienen muchísimos socios, ahorita no tengo el dato, pero son miles de socios los que participan, y tienen un enfoque pues no solo de consumo ético, de reducción de la basura, tienen un enfoque muy interesante también de ecología, sino que también apoyan movimientos como generar o desarrollar energías renovables, alejándose, oponiéndose a la energía nuclear. También tienen un enfoque de derechos humanos. Entonces están por un lado promoviendo el consumo ético de muchas familias, pero por otro lado se vinculan con muchos movimientos dentro de Japón. Entonces, esta fue una de las experiencias pues, más rescatables. Hay mucha información al respecto, pero igual si están más interesados, pues puedo pasarles información de esto. Y en la ciudad de Seúl, estuve también visitando algunas experiencias. Pude hablar con un instituto que es el Instituto Karpolanyi, muy interesante lo que están haciendo también. Es un enfoque
pues más crítico de la economía solidaria, pero también ellos están impulsando un foro que de hecho en estos días se está llevando a cabo sobre los comunes. Entonces están vinculando este concepto o las tesis de Karl-Polanyi con un concepto muy actual como son los comunes, con autores como David Bollier, Michael Bowens, gente que ha estado estudiando mucho desde el norte este tema de los comunes y también están trabajando en aspectos de economía solidaria. También estuve con los compañeros del GISEF, es una red, una especie de organización que está vinculando la economía solidaria en diferentes lugares y que, bueno, es impulsada o tiene su impulso por la alcaldía en Seúl, prefectura, no sé si sea prefectura o alcaldía, pero... Bueno, Sí, ahí en Corea no existe prefectura. O sea, por encima del ayuntamiento existen provincias. Ok, entonces es la alcaldía de Seúl y este alcalde en Seúl, que bueno, ha sido un defensor de derechos humanos y ha generado muchas asociaciones civiles desde que se encuentra trabajando en Seúl, ha promovido mucho la economía solidaria y bueno, pues esta red que se llama GISEF, Global Social Economic Forum, empezó en Seúl, pero ha tenido varias ediciones, una fue en Montreal, me parece que la más reciente fue en Bilbao y justo el próximo año va a ser acá en México. Entonces, bueno, con ellos estuve platicando y estaban muy interesados de saber lo que estaba ocurriendo acá en México y bueno, ellos son de los que están promoviendo la economía solidaria a través de documentos, a través de creación de redes, pero también muy ligados con la alcaldía. Y esto es algunas de las críticas de otros actores que percibí, porque, bueno, hablaban que sí, se está incentivando mucho la economía solidaria en Seúl desde el gobierno, pero pues esto no necesariamente implica que la gente se está autoorganizando y que la gente es la que está promoviendo este tipo de economía, sino que puede ser de alguna manera una simulación que cuando se acabe el apoyo del gobierno, pues bueno, ya veremos qué es lo que realmente queda en la base de las experiencias de economía solidaria. Pero una de las experiencias que conocí que está trabajando mucho desde movimientos de base y si bien relacionada con el GISEF y con otras redes, pero manteniendo un trabajo pues autogestionado y en sus documentos y en sus pláticas así lo dicen, es una organización que se llama ICOP, que vincula a muchas experiencias de cooperativas. Si no mal recuerdo, son 99 cooperativas las que agrupa esta red y también como agrupa a muchísimos, a muchos hogares, familias. Estoy buscando el dato porque me dieron su último documento. 280,000 familias son las que participan en esta organización, también es bastante amplia. Ellos tienen este tipo de tiendas, me llevaron a visitar, son tiendas donde los productos son principalmente ecológicos, también están buscando que sus empaques sean cada vez más ecológicos, son de productores locales, cuando no pueden conseguir productores locales, trabajan con comercio justo. Entonces, bueno, pues es una red también muy interesante. Con ellos estuve dando una charla con esta red ICOP, pero también ellos a su vez son parte de una red más extendida que se llama SAPNet. Y esta red, aparte de las cooperativas, es decir, aparte de ICOP, también vincula a algo que ellos le llaman empresas asociadas, sería una manera en la que yo podría traducirlo. Estas empresas asociadas pues son también empresas dedicadas a la agricultura orgánica, a productos sanos, etcétera, pero digamos que no son cooperativas en sí. Y también asocian a empresas de la economía social. Ellos le llaman así, empresas pues sí, de la economía social. Entonces, en Corea lo que me encontré es que están trabajando mucho en generar redes muy concretas de trabajo entre cooperativas, empresas sociales y empresas ecológicas y cooperativas de agricultores per se. Entonces, pues eso me pareció muy interesante de la experiencia coreana.
Bueno, me impactó mucho. Algo de lo que más me impactó en Corea fue todavía se siente presente esto de la guerra que han vivido, las invasiones de las que han sufrido. Y bueno, este es un memorial de la guerra en Corea. Y lo decidí poner en la presentación porque acá en México hemos hablado mucho justo sobre esta nueva guerra que estamos viviendo, que es más una guerra pues de devastación del territorio, de acabar con los recursos naturales. Y bueno, todas estas experiencias que visité justo son experiencias por la vida y que se están enfrentando a este tipo de situaciones. Y bueno, para finalizar como conclusiones, para seguir dialogando con ustedes, solamente podría yo mencionar muchas cosas y muchas más me hicieron falta, pero dentro de mis inquietudes que surgieron con este viaje está uno, estas dimensiones que hemos estado trabajando, que pues son lo micro, que son nuestras experiencias pequeñas, este reto global como humanidad del cual cada vez somos más conscientes, pero cómo entre esas dos cosas algo más podemos generar, que es a lo que nosotros hemos llamado mesoeconomía, y que no solo es una cuestión de tamaño. La mesoeconomía para nosotros no solo tiene que ver con el espacio territorial, sino tiene que ver con justamente si nuestra estrategia es sí de la base para arriba, y de arriba para abajo. Es decir, combinar estas dos dimensiones que hemos trabajado tanto entre las experiencias que solo reciben ayudas de gobierno o de ONGs y que de arriba para abajo llegan los apoyos, y estas otras experiencias heroicas que son totalmente autogestivas y que se mantienen de la base tratando de impulsar cambios hacia arriba. Entonces, ¿cómo combinar ambas dimensiones? Es parte de lo meso, tratando de entender o no ser ingenuos de todas las perversidades que se dan en ambas situaciones. Entonces, bueno, esa es una reflexión. La otra es la de cómo creamos estas redes internacionales de diálogo, de reflexión, de estrategia entre nosotros. Y bueno, a mí me parece que además de los foros, como yo les acabo de comentar, el próximo año es un hecho que va a ser el foro de economía global social, el GICEF, en México, en octubre del próximo año. También el próximo año se está proponiendo que sea el Foro Social Mundial, también en la Ciudad de México. Hay muchas posibilidades que sean en las mismas fechas ambos foros. Entonces, los foros siguen. Y bueno, como un espacio de diálogo parece que son necesarios, pero ¿cómo creamos otros espacios donde no sea necesario acudir, gastar energía, tiempo, recursos, dinero, a través de los aviones, y creamos estas múltiples redes de reflexión personal? Pues esa es también una tarea que tenemos que asumir, y que dado este viaje allá en Japón y con el encuentro de monedas, pues que bueno, viene a refrescar este puente que podemos generar entre las experiencias asiáticas y las experiencias latinas. Y bueno, por último, me parece que también para mí es importante siempre poner esto en cualquier experiencia, y es que de fondo nuestras experiencias están tratando de cambiar este modelo de civilización que pues ha estado basado en extraer recursos de manera devastadora, y que ha propiciado la ambición por la modernidad, por el cada vez más, por el progreso. Entonces, cambiar ese modelo civilizatorio me parece lo fundamental hoy, y las monedas comunitarias pues tendrían que servir para este propósito. Y pues ahí les cierro con una foto con varios colegas, varios compañeros de las monedas comunitarias que nos fuimos a cenar al terminar el encuentro, y con los que justamente seguimos dialogando de este tipo de cosas. Entonces, pues muchas gracias. Esto es algo de lo que les quería compartir. Muchas gracias, Claudia, por haber explicado bien, ¿no? todo el tema interesante, sobre todo desde tu punto de vista más mexicano. Y como yo soy de Japón y que, bueno,
Entonces también he estado varias veces en Corea. Podría hablar horas, pero solo me limito a explicar lo importante. En primer lugar, los activistas en Japón o Corea solo hablan su propio idioma. Entonces, para ellos, el inglés es un idioma dificilísimo, imposible de... O sea, hay pocos que sí dominan, pero normalmente, incluso los japoneses o coreanos que dominan inglés suelen no querer usar esos idiomas en el trabajo. O sea, solo hablan inglés cuando se vean obligados a hablar. Entonces, es fundamental que si queremos como construir una red con esos países, exista una plataforma bilingüe o multilingüe. Y de hecho, justamente el motivo por el cual se ha creado el Foro Global de Economía Social en Seúl era por eso. O sea, como ese foro fue fundado por el Ayuntamiento de Seúl y que sigue recibiendo la financiación por parte del Ayuntamiento de Seúl, ellos siempre ponen dinero para que hayan traducciones en coreano. Entonces, los coreanos, sea donde sea el lugar del encuentro, como en México, Bilbao o Montreal, siempre hay traducciones y los coreanos pueden asistir con muchísima calma porque pueden presentar en coreano. Y en este contexto también quería decir que hay una asociación japonesa muy vinculada al GISEF que se llama la Asociación de la Declaración de Seúl, y de hecho ahí tú, Claudia, diste una presentación, ¿no? Ahora no te escucho, así que... Sí, así es, no les hablé de las conferencias que yo di, pero sí, 3 conferencias y una de ellas fue ahí en Seúl y muy, muy agradables todos, quedaron muy entusiasmados, van a venir a México y ya quieren conocer algunas experiencias. Bueno, Tokio, ¿no? Sí, en Tokio, o sea, de Tokio quieren venir acá a México. Sí, sí, también. Entonces, te pregunté por todo eso porque cuando se fundó el GISEF en 2013, se formó una asociación de japoneses y hay que entender que en Corea, por diferentes motivos históricos, hay bastantes personas que hablan japonés. Por ejemplo, hay en ICOP, aquella cooperativa de consumidores, yo conozco al menos 3 o 4 personas que sí hablan japonés, coreanos que hablan japonés. Y esos coreanos suelen dar informaciones, ¿no? Cuando ellos trabajan, ponen informaciones no solo en coreano, sino también en inglés, japonés. Y entonces los japoneses ahora piden ayuda a los coreanos, porque son ellos que pasan, ¿no?, informaciones del mundo, ¿no?, en japonés. Entonces, este tema del idioma es algo complicadísimo, pero no, es algo de que no hay que tener en cuenta. O sea, los japoneses o los coreanos realmente no hablan inglés. Pero bueno, y por otra parte también quería comentar lo de ese carácter especial de la conferencia ahí en, bueno, Takayama, porque bueno, allí en los últimos años ha habido como intereses, ¿no?, por parte de grandes empresas, ¿no?, informáticos que quieren implementar esos sistemas, pero ellos están más interesados en vender esa plataforma, a mi juicio, que cuestionar ¿no?, el propio sistema monetario. Y entonces ellos quieren vender como un sistema como más o menos parecido ¿no?, a Visa o Mastercard, y no les interesa para nada ¿no?, que el propio sistema de yen o peso mexicano o dólar o euro, etcétera, está, ¿no?, en llamas. No les interesa. Esto es una característica muy particular de Japón que, bueno, hasta a mí me parece extraño, pero bueno, así. Y por último también quería comentar,
Entonces, y por otra parte, también has dicho que ha habido poco, casi no había participación por parte de otros países asiáticos. En primer lugar, porque, simplemente porque no hay monedas sociales ¿no? en otros países. Hay pocas monedas sociales en Asia. Y parece que los organizadores no pudieron comunicarse bien con los pocas monedas sociales que existen en otros países asiáticos. Y como ves, cada país tiene su propio idioma tan diferente. Y aunque tú no entiendes ni el japonés ni el coreano, creo que, Claudia, tú te has dado cuenta de la diferencia de ambos idiomas, ¿no? O sea, Claudia, ¿te has dado cuenta de la diferencia entre el japonés y el coreano? No, sí, sí, completamente diferente. De hecho, no pude pronunciar ni una palabra en coreano. En japonés por lo menos podía decir konnichiwa y arigato, pero sí, en coreano todavía más complicado. Sí, entonces, eso era o sea, entonces, Asia tiene esa diversidad lingüística y mientras que el inglés se limita, ¿no? El uso del inglés se limita a la élite en muchos países. Entonces, vincular con Asia es un desafío enorme, pero bueno, no quiero tomar más tiempo, así que bueno, ¿quién tiene preguntas, por favor? Levante la mano físicamente o mediante el icono, algo así. O por chat. ¿Quién? A ver, ¿puedo hablar? Sí, Eloisa va. Pues, adelante. Sí, bueno, creo que Claudia dijo algo, pero no entendí bien si era en relación a conclusiones del Congreso o si fueron las charlas, digamos, que ella tuvo con la gente con la que se vio más, como de esta foto, ¿no? Porque creo que son los mismos problemas que se discuten en todas partes. La famosa disyuntiva, trabajamos lo local y dejamos lo global, y cuánto podemos crecer con eso. Yo ayer estuve acá en Suiza en un partido político pequeño que tiene un financiamiento prácticamente nulo, que se llama Democracia Directa, Espiritualidades y Ecología. Y tiene una propuesta extraordinaria, muy inteligente y muy sutil, que es tasar las transacciones electrónicas a 1 por 1000 y suprimir todos los impuestos, ¿no? Es brillante, ¿no? Vimos el cuadro, el gráfico, después yo lo puse en nuestra red latinoamericana. Solo que ellos no tienen la menor preocupación de definir, de diseñar estrategias para crecer. Y viceversa, ¿no es cierto? Claudia lo dijo y Luis también lo dijo, o sea, es un cambio civilizatorio del que estamos hablando. No podemos poner las empresas y dejar las políticas públicas afuera. Entonces, yo lo que quería que ella, digamos, se explayara un poco más es que si eso se discutió, porque no es lo mismo, no se puede llamar una moneda, por más que sea comunitaria y local, social, si ella no está violando el principio básico de la masa monetaria determinada por el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Entonces yo digo, quiero saber si esas discusiones estuvieron como en la pauta, porque el blockchain, el Bitcoin no tiene nada que ver con social, solo tiene que ver con la tecnología blockchain, ¿no? Creo que ese es el punto crítico. Claudia. Sí, sí, Eloisa, pues mira, difícilmente me atrevería yo a decir cuáles fueron las conclusiones del encuentro, porque, bueno, el encuentro concluyó con una asamblea de RAMIX y muchísimo más operativa que estratégica. Entonces, realmente las conclusiones que yo pues, que les di, que más que conclusiones eran como provocaciones para seguir dialogando, fue de lo que yo pude conversar con la gente con la que me rodeé al final de la reunión. Con lo que comentas, pues sí, totalmente de acuerdo. Algo que se me olvidó comentar, que también me parece un punto interesante, es esta como división que existe o separación entre las monedas locales,
por ejemplo, esta convocatoria para este encuentro, pues fue convocatoria a monedas locales, pero la ausencia de otros movimientos que también están interesados en el tema de la reforma monetaria. Entonces, no estuvo Positive Money, no está TAC, no están estos grandes movimientos que están trabajando también por las reformas monetarias a un nivel más macro, y pareciera que no hay un diálogo entre las monedas locales y este tipo de movimientos. En México, por lo menos, pues bueno, no existe Positive Money y no tenemos ningún otro movimiento así público. Es una lástima, lo he platicado con Miguel, pero no sé si, no, evidentemente no solo es el caso de México, lo veo también como parte de una de las posibilidades que tenemos que ir trabajando. Y bueno, pues yo creo que por eso yo decía que me parece que sí hizo falta esta reflexión más global y más macro, y no solamente el intercambio entre experiencias. Eso fue pues más bien una conclusión mía, ¿no? Perdona, se me ha olvidado pedirle a Ricardo Vélez que se presente, porque porque ha entrado después de que Claudia empezara la charla. Ricardo, ¿quieres presentarte? Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan, ¿se oye? Sí, sí. Hola, ¿Qué tal? bienvenido. Soy compañero de lucha de Claudia, de Luis, de México. Estoy en una ciudad al norte de la Ciudad de México que se llama Querétaro. Tenemos una práctica que fue un ejercicio de una moneda local acá que se llamó CUNY, que ahorita está en puntos suspensivos, y principalmente enfocado más la energía a crear un sistema económico que me sumo mucho a la retroalimentación que hizo Eloísa. Tenemos que evolucionar estas monedas a que la moneda sea una forma de catapultar un nuevo modelo civilizatorio que rompa completamente y que construya nuevos cimientos a los que estamos como más acostumbrados. Y entonces eso me ha enfocado mucho en la bioeconomía, que es un sistema económico de restauración ecológica, de generación social, y ese es parte del trabajo que hacemos por acá. Y pues Vale. Mucho gusto estar acá escuchando a todos y gracias. Vale, gracias. Jesús ha levantado la mano, así que bueno, le doy ahora las palabras. Sí, bueno. ¿Sí? Bueno, ¿me oyen? Sí, sí. Pues primero quisiera felicitar a Claudia y a Miguel por esta conferencia magistral que nos está presentando y permitiendo pues casi hacernos presentes allá en Japón, y sobre todo plantear los problemas que ahorita son más inminentes, que desde las monedas sociales se ve a la globalidad desde la localidad. En ese sentido, también agradecer a Luis López Llera, que ha permitido pues, un desarrollo muy sano y una personalidad tan plural como Claudia, que en cuanto llega nos comparte esta experiencia que es fundamental, que regularmente se queda siempre en la cabeza o en el escritorio de quien asiste, desperdiciando el gasto y la energía, que ahora te felicitamos, Claudia, no porque decidiste no ir, sino por haber ido, porque nos planteas los problemas acuciantes, y además ahorita se empieza esta nueva espacio que creaste, y yo creo que hay que fortalecernos. Nosotros estamos comprometidos desde nuestra visión tanto local como global, participando en Solidarios y en el taller Salud y Naturaleza, que desde el punto de vista espiritual que plantea Leonardo Boff, decimos que quien cuida su cuerpo puede cuidar el mundo. Adelante. Gracias, Jesús. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar? Quiero, Miguel, no es una pregunta, solo una curiosidad, saber cómo anda el movimiento por el clima, los Fridays for Future, las huelgas climáticas en México, para ver si hay posibilidades de empezar a nuclear con ellos. En México, Eloísa. Sí, en México, sí.
Pues mira, Un momento, ahora tengo que silenciar, sí. ok. Yo, cuando fue este llamado de Greta a la huelga general por el clima, justo yo estaba en Seúl. Yo buscaba en Seúl a ver si había alguien que le había hecho eco a esta convocatoria y la verdad no encontré. Luego por el periódico me enteré que fueron muy poquitas personas en Corea, pero acá en México pues yo no pude como percibirlo, pero hubo compañeras que participaron muy cercanas de Lecomún y de Michuca, que participaron en esta huelga y nos decían con cierto entusiasmo que sí había habido participación de jóvenes, principalmente de jóvenes entre preparatoria y universidad, que acá en México las manifestaciones tradicionalmente han sido por universidades públicas, como la UNAM o el POLI, que son las universidades más grandes públicas, y que, bueno, en esta ocasión, esta manifestación tenía este toque o esta característica de que participaban mucho también universidades privadas. Universidades como la Ibero o el ITAM, quienes son de México, pues saben que son universidades que siempre han sido consideradas de alguna manera elitista. Entonces, ellos estaban hasta cierto punto entusiasmados porque sí estaba generándose esa inquietud en estos movimientos. La cosa es que acá en México las manifestaciones tienen repercusión o son grandes cuando son tomadas por los movimientos tradicionales como los sindicatos, las escuelas normales, el zapatismo, la gente ligada a pueblos indígenas. Y justo una semana después hubo una gran manifestación conmemorando, recordando, pidiendo justicia por la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, que es una de las cosas más dolorosas que nos ha pasado los últimos años, y esa fue una manifestación muchísimo más grande. Entonces, yo te diría que sí hay un movimiento de jóvenes que están siguiendo a Greta con Fridays for Future, pero que todavía no alcanza a ser esas movilizaciones que estamos acostumbrados a la ciudad, que son manifestaciones mucho más grandes. Y otra de las cosas que también yo he visto, así como creo, es que estos jóvenes, muy jóvenes, no conocen a los viejos ecologistas, que en México también hay una tradición de ecologismo de muchísimos años. Entonces hay también como una falta ahí crear un puente entre estas nuevas generaciones de jóvenes marchando por el cambio climático y esas viejas generaciones de ecologistas que defendieron que no hubiera energía nuclear, que han defendido que no se devaste la selva de Chimalapas, que han estado ahí defendiendo las reservas ecológicas en la Ciudad de México. Entonces falta todavía unir esos puentes y el Foro Social Mundial, me parece, Jesús y Pepe, que han estado en algunas de las reuniones, podrán decirlo mejor, me parece que sí está generando cierto impulso para la economía solidaria y para el movimiento ecologista. Ahí hay varios compañeros que están promoviendo reuniones semanales para hacer acciones en contra del cambio climático. Y también en México tenemos una sede pequeña, de hecho al ratito a las 2 de la tarde hay una plática con ellos de Extinction Rebellion. Entonces ya hay un grupo en México que está promoviendo este movimiento acá. Bueno. Luis va a agregar. Adelante, Luis. Voy a agregar para la inquietud de Eloísa, que seamos muy claros, en México hay una guerra permanente, sorda, que no se reconoce como guerra, pero equivale a las guerras que ha habido en Sudamérica y que se consideran pues guerras sucias. El problema es que el control del territorio mexicano está disputado entre las empresas transnacionales que buscan adquirir territorios para seguir extrayendo recursos y el narcotráfico, apoyados sin fronteras desde el norte. Y en el sur no tenemos una ética correspondiente a la ética por la cual estamos luchando. Una épica no violenta, pero finalmente conflictiva entre los poderes destructivos, sea el narcotráfico o sea el capitalismo demoledor del tejido social, y la gente común. Nuestra gente común lamentablemente ha estado orillada a una tremenda miseria.
miseria de todo tipo, no solamente material, sino incluso cultural y mental. Afortunadamente existen territorios indígenas como los zapatistas en Chiapas, que desde el 94 están luchando por generar una autonomía y un control territorial pacífico, pero decisivo frente a los poderes del Estado y del mercado. Entonces, querida Eloísa, en México estamos en guerra tratando de construir una ética épica no violenta, pero que no rehúye el conflicto. Y para eso las manifestaciones se multiplican, pero no queremos quedarnos en manifestaciones simplemente como las que están ocurriendo de protesta y de derrame de sangre y de represión y de mutilación de nuestra gente. Y para eso necesitamos actuar también con una brújula global. El desafío no es solamente local o nacional, sino es global. Esta civilización en colapso está dando patadas de ahogado, matando naturaleza y naturaleza humana. Por eso necesitamos este tipo de reflexiones y de diálogos, acentuarlos y proliferar y producir un conocimiento desde la base que no siempre los académicos logran capturar. Lo que nos acaba de presentar Yadira es un ejemplo de un cognitariado descalzo. Se produce conocimiento en diálogo entre las acciones concretas. Y el problema es cuando ese conocimiento queda capturado por academias, por políticos o por empresarios para vestirse de alternativos cuando no son más de lo mismo. Disculpen esta intervención. Yo le había dicho a Yadira que estaría de testigo simplemente porque no me siento a gusto con estas tecnologías. Yo lo hago más bien por escrito y estoy a sus órdenes a través de mi correo electrónico. Quiero hablar. Pero bueno, ahora son tres, pero Eloísa, ahora son tres personas que tienen preguntas. Daniel, pero tiene Ricardo. Que ver con lo que dijo Luis. Pero por favor, este tema de la civilización es en sí importante, pero por otra parte, bueno, el tema de hoy ha sido Japón y Corea, así que bueno, primero Daniel, pregúntale a Claudia, por favor. Básicamente la pregunta es más bien para ti, Miguel. ¿Sí? Yo he leído que en Japón hay muchas monedas comunitarias porque desde el gobierno se promueve en los municipios la creación de monedas locales comunitarias. No sé si tú tienes conocimiento de eso, Miguel. Mira, bueno, en Japón hubo un apogeo de monedas sociales entre 2000 y 2002 o 2003. Y yo, bueno, de hecho, yo mismo entré al movimiento en esa etapa. Lo que pasa es que el sector público mostró interés en la moneda social, pero siempre para promover otras políticas. Por ejemplo, en Latinoamérica o España, ¿no? Cada ciudadano tiene su propia tarjeta, ¿no? Como documento nacional de identidad. Y en Japón, mientras que en Japón todavía no es obligatorio. Los japoneses en Japón no tienen que llevar ningún documento, pero el gobierno quiso implementar ese sistema. Y al gobierno se le ocurrió una idea muy extraña de vincular esa tarjeta con la moneda social. Entonces, usa la moneda, o sea, date de alta en ese documento nacional de identidad y ahí puedes usar esa moneda social. Y esa iniciativa fracasó. Entonces, eso es uno de tantos casos, pero el gobierno siempre tiene otro motivo por el cual, ¿no? Verdadero, por el cual impulsa la moneda social. Y por otra parte, yo diría que eso fue el síntoma, bueno, hasta 2006 o 2007. Y en los últimos
años yo no veo ninguna participación por parte del gobierno central o por parte de los ayuntamientos. Quizá yo no me entere demasiado porque ya llevo 8 años fuera de Japón. ¿Está bien, Daniel? Sí, muchas gracias. Creo que con eso es suficiente. Muy amable, Miguel. Vale, gracias. Y ahora Ricardo, a ver, así. Sí. A ver, Ricardo. Sí, gracias, Miguel. Quisiera recordar ahorita dos procesos muy fuertes, subrayar los que ahorita se mencionaron. Y creo que Claudia y Luis, creo que tenemos un compromiso fuerte para el siguiente año, para octubre de 2020, que estás mencionando, Claudia, que con lo que estamos viviendo en la Latinoamérica, traer presente la lucha que está teniendo ahorita los pueblos indígenas en Ecuador por las reformas del Fondo Monetario Internacional. Y también recordar, Eloísa, comentarte que aquí en México no solo se está levantando una bandera de un espejismo de una izquierda que pregona los mismos errores de la derecha. Nuestro presupuesto anual del Producto Interno Bruto, que son más o menos 5 billones, el presidente está destinando 750 mil millones de pesos a pagar una deuda ilegítima, una deuda que principalmente el 60% va al banco de Morgan Chase, propiedad de los Rockefeller, y que está absorbiendo una quinta parte del presupuesto nacional, y que esto en un término a largo y mediano plazo pues va a acarrear unas consecuencias que ya se empiezan a notar, una escasez de recursos en las personas y obviamente una carencia, violencia, y pues tenemos adelante de nosotros tener que ver con optimismo este próximo encuentro en octubre de 2020 para poder encaminar justamente la conversación que se me hace crucial a las monedas como un detonante a un cambio, a un nuevo modelo civilizatorio. Ya no más quedarnos en experiencias de monedas frágiles, volátiles, como muchas monedas comunitarias hemos caminado, sino ahorita tenemos que ir más allá. Y pues haría eso, y pues estos movimientos de Rebellion Extension y de Fridays for Future, pues efectivamente me sumo a este comentario que decía Luis, nos urge una brújula social para orientar mejor estas emancipaciones, estas reclamaciones que sean encaminadas en acciones concretas. Entonces, pues alentaría mucho a trabajar de aquí al 2020, a vincular. Aquí en México hay procesos bellísimos, aprender la cooperativa Tosepan, como dijo Luis, también las comunidades zapatistas, y también pues otros modelos que urgen crear vínculos para nacer una nueva economía que realmente haga frente, no con un aspecto de que buscar ser como grande, una economía grande, pero sí al menos lo suficientemente resiliente y lo suficientemente empoderada para contrarrestar la opresión que se viene. En México, pues estamos verdaderamente caminando en un limbo, en una línea muy delgada con estas formas como el gobierno está ejecutando los presupuestos. Pero bueno, pues ahí dejo el compromiso para el 2020, echarle ganas a crear estos diálogos y darle esta voz también a estos pueblos olvidados y experiencias indígenas, y recordar estas luchas eternas que ha tenido la América Latina con pues el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todo la propaganda neoliberal, ¿no? Pues ahí lo dejo en puntos suspensivos para el debate. Gracias. ¿Puedo ahora, Miguel? Todavía sigue la cola. Entonces, primero, Claudia, ¿quieres contestarle a Ricardo o no? Que hablen las demás personas, sí. Ok, entonces ahora le doy palabras a Beatriz. Bueno, yo quería
Bueno, primero saber hasta qué hora está programado el webinar, pero nosotros estamos programados como para 2 horas y ya estamos completando las 2 horas. Quería intentar retomar como con la conexión con la experiencia de Claudia y de Miguel en monedas sociales en Japón y Corea, y preguntar solo si a partir de esta experiencia que tuviste, Claudia, y del conocimiento que Miguel tienen de allá, ¿cuáles serían como 3 recomendaciones de qué cosas vieron exitosas que ustedes crean que podemos traer nuestras experiencias latinoamericanas? Como así como 3 grandes ojos, ¿no? Como 3 ajás de lo que vieron que ha sido muy bien y 3 ojos por aquí, ojo, alerta a no caer en esas situaciones. Si se pudieran aventurar como a tratar de cerrar este webinar con estos tips de recomendaciones que puedan surgir de sus experiencias. ¿Contesto o otra, o hay Sí, otra? contesta. Sí. Sí, pues es una muy buena pregunta. Como dices, es arriesgarme a decir algo que seguramente después podré pensar mejor, pero yo creo que una cosa como una alerta que yo pondría es que en el entusiasmo de que este tipo de monedas se multipliquen y sean más grandes y haya más personas participando, caer en la superficialidad de la moneda y dejar a un lado esto que estamos hablando del cambio profundo cultural, civilizatorio, y que más bien se vuelvan monedas más negociantes, más pragmáticas, pero con poco fondo, ¿no? Eso creo que es como una alerta que vi mucho en experiencias europeas del norte y japonesas, y que creo que nuestras experiencias latinoamericanas, por lo menos los que estamos ahorita reunidos, sabemos de todo de este otro fondo que es muy importante no descuidar. Y una cosa positiva, que pues sí, definitivamente me parece que por lo menos las experiencias mexicanas podríamos replicar, es esta posibilidad de la formalidad, el pragmatismo, hacer las cosas de una manera eficiente. A mí la verdad me sorprendía que las experiencias como las que les presenté de Seikatsu o ICOP fueran experiencias tan grandes, que estuvieran hablando de democratización, o que son democráticas en el sentido de que todos acuerdos horizontales, y ya yo no alcanzo a entender cómo pueden llegar a esos acuerdos y cómo pueden organizarse de una manera tan eficiente, cuando acá en México nos cuesta mucho trabajo organizarnos o ponernos de acuerdo entre poquitas personas. Entonces, esa parte de la gestión y la parte de la responsabilidad y de la formalidad al hacer cosas, creo que todavía son elementos que pues podemos, y la verdad sí me gustaría aprender mejor. Si es un aspecto cultural, si es algo metodológico, o sea, eso me gustaría explorarlo más, ojalá y que tenga posibilidades de hacerlo justo con los contactos que hicimos por allá, y pues te lo hago llegar. Sí. Y Beatriz, ¿quieres que yo añada algo más? Bueno, Claro, lo que sí, bueno, en ese caso, lo que sí me interesa es estudiar más profundamente ese vínculo, ¿no?, entre Hanban Let's en Corea y la cooperativa, ¿no?, cooperativa de salud, ¿no? O sea, lo curioso es que entonces ellos, la gente de la moneda social conoció a ¿no?, esos médicos que hacen medicinas tradicionales. Se llama medicina coreana, y a mí me cuesta trabajo distinguir entre la medicina china y la coreana, pero es otro tema. No, lo importante es que entonces ellos conocieron a médicos de confianza y llegaron a formar una cooperativa de salud entre los socios. Y que sepa, eso en sí es otra iniciativa tan interesante que, bueno, merecería la pena estudiar, pero por supuesto el tema del idioma es muy complicado y necesitamos seguir buscando a alguien que nos transmita más informaciones. Y por otra parte, Jesús, ¿quieres
Chucho, ¿quieres añadir algo para el público? Ah, no, ahora Chucho está, Chucho no puede hablar. Entonces, ¿alguien quiere hablar más o le doy palabras a Eloísa? ¿Puedo Eloísa, hablar? sí, ¿Ya estoy? sí, Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Es sí. para Luis especialmente y también para lo último que hablamos ahora de México y de las experiencias mexicanas, ¿no? Yo estuve en septiembre ahora en un evento en Islandia, en Reykjavik, donde estaban compañeras zapatistas, ¿no? La idea era juntar el zapatismo como ejemplo de modelo civilizatorio, si quieren, con la experiencia kurda de Rojava. Y justamente yo mañana me voy a París para encontrarnos con la gente que se puede reunir allá para ver cómo podemos mejorar las protestas y el apoyo a las invasiones que se están dando en este momento por parte de Turquía. Pero es obvio que para nosotros, o sea, no tiene sentido hacer monedas sociales para jugar, como dice acá una forma muy cruel, un prólogo que yo escribí hoy, en donde nuestro colega de esta lista, Pablo Rodríguez, dice que la economía solidaria en América Latina, para no decir en el mundo, es una especie de arenero en relación a la economía global. Y tenemos que tomar eso en las manos. Por eso la moneda es importante, ¿no es cierto? Y por eso ese tema de estudiar alternativas, por más locas que parezcan. Yo creo que ahí es eso. O sea, cuando lo conocí a Luis, la utopía era el sandinismo. Hoy día el utopismo es la democracia directa, la mujer y la ecología. Yo creo que son esos tres, ese trípode. No podemos trabajar con ninguna tecnología de nada que no tenga en cuenta que tenemos que apuntar ahí. Tenemos que apuntar ahí. Es muy bonito. Claudia, yo te recomiendo el texto que puse en la lista, que está en inglés, pero voy a ver si lo consigo en castellano, sobre hacer la revolución hoy significa primero liberar a la mujer. ¿No es cierto? Y yo creo que esas son las cosas que en realidad no discutimos más allá del folclore de mi moneda, tu moneda, cuánto es, no es. O sea, si la moneda está lastreada, está respaldada en moneda de curso legal, no es moneda social. Es un juego para bancarizar un poquito las poblaciones miserables. O sea, yo creo que es importante que tengamos coraje de mirar ese reto a los ojos, porque hoy estamos en eso. Las compañeras zapatistas están trabajando mucho, nosotros tenemos grupos de democracia directa donde cuesta mucho. Hemos tomado la inspiración zapatista de no cerrar porque es la hora, sino discutir hasta que se nos acaben los argumentos, ¿no es cierto? No poner, me parece muy bien de 2 horas de reunión, obvio, pero yo digo, con las compañeras que estuvimos allá en Islandia eran, chicos, no estamos listos para concluir nada, tenemos que seguir discutiendo. No es mi intención ahora, ¿no? Voy a callarme muy pronto, pero yo digo, están pasando cosas muy terribles. Lo que Luis cuenta es eso. No es México que está en guerra, el mundo está en guerra. Cuando nosotros pensábamos que ya íbamos a organizar cursos para las compañeras aprender democracia directa, ecología y feminismo, bueno, están destruyendo una parte de Rojava, en el norte de Siria, con bombardeos. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, no quiero abundar en eso. Lo que quiero decir es que es muy importante salir del folclore de las monedas comunitarias. No todas las monedas comunitarias, por ser comunitarias, son sociales. ¿Qué quiere decir sociales? Para mí significa que crean masa monetaria nueva por fuera del Estado y de los bancos. Bueno, listo. Era para Luis, espero que haya escuchado. Después, en todo caso, le escribo a Claudia para darle detalles, ¿no? Y les ofrezco, por supuesto, el contacto con ese grupo, porque justamente las compañeras zapatistas querían ir ahí a aprender de monedas para implementar en sus comunidades, en sus cooperativas, ¿sí? Bueno, Luis. Sí, estuve escuchando, Eloísa. Desde luego, estamos sacando el tema
de su origen y nos estamos yendo a una posición existencial radical. Sin duda, el feminismo o la feminidad va a tener que prevalecer en un futuro para superar este mundo patriarcal, guerrero, matón, machista, en el cual se ha basado la civilización actual, que ha durado siglos. Estamos en el parteaguas de un mundo con los dolores de parto, y las mujeres saben mejor que los hombres lo que significa parir. Estamos pariendo una civilización nueva a partir de lo minúsculo, de lo mínimo, procurando lo óptimo. Tenemos que superar la dialéctica y para eso yo recomiendo estudiar la analéctica, la visión del marginado que está más cerca de la verdad que todos los que estamos con algo de poder. Entonces sí, con toda humildad tenemos que seguir intercambiando. Yo estoy terminando un estudio, yo me di cuenta de que existían guerras cuando yo tenía 9 años, cuando mis compañeros franceses jóvenes, compañeros mayores, tuvieron que ir a Inglaterra para invadir la Normandía con los americanos y los ingleses. Y ese mismo año se creó Bretton Woods para generar una moneda que conviniera al planeta, y ahí Keynes perdió, no prosperó el Bancor que él proponía y se impuso el dólar. Entonces necesitamos seguir luchando localmente, pero no podemos olvidar que a nivel mundial necesitamos un nuevo Bretton Woods que tal vez disipe la necesidad de cuantificar el valor. Me sumo a lo que Oscar Wilde decía. Mucha gente sabe el precio de todo e ignora el valor de las cosas, el valor real. Entonces, tenemos que aprender a manejar el precio, sí, pero el precio justo, pero más que eso, el aprecio, y ese es un cambio de actitud que más bien provendrá del cuidado femenino que no del machismo de los hombres. Disculpa, Eloísa, pero estemos en contacto. ¿Y alguien más quiere preguntar? Ney, un momento. Sí, Ney, por favor. Yo sigo en la misma visibilidad de sensibilizar a las comunidades a nuestro alrededor. Si no hay sensibilización en el apoyo a nuestros productores, a nuestros pueblos originarios, a decir no a la globalización, yo creo que esto no funciona. La parte de la globalización es una guerra que tenemos constantemente en todos los países, en todo el mundo, y que para mí caminar contracorriente es hacer la sensibilización. Aquí en mi comunidad, el apoyo que yo les doy a todos los productores, principalmente a personas de la tercera edad, es muchísimo, y veo que si hay una moneda donde podemos apoyar de esa manera a estas personas, hacemos mucho, pero es sensibilizar a la comunidad. Si no hay sensibilización, no podemos avanzar. Y eso lo podemos empezar desde nuestro alrededor, ¿no? Una de las partes importantes que nosotros hacemos en una cooperativa que se llama La Imposible, bueno, más bien que no es una cooperativa que trabaja como tal, es precisamente eso, la sensibilización de todo nuestro alrededor, y es el apoyo incondicional a los pequeños productores. Hasta ahí. Y bueno, no sé si Claudia quieres comentar o no. Pues no, creo que está bien. Ok. Y Pepe todavía no has preguntado, pero ¿quieres comentar o preguntar algo? Bueno, ¿me escuchas? Sí. Sí, bueno, he estado aquí también con una reunión familiar que se dio aquí por cuestiones sociales, pero he estado escuchando con atención el reporte y las preguntas que hacen quienes han vivido esta práctica de la economía social y solidaria. Nosotros estamos
ahora echando a andar un proyecto justamente para destacar esa parte del valor económico que es el valor del vínculo. Y estamos justamente acercándonos a los sectores más vulnerables, fundamentalmente a sectores de la tercera edad, a sectores de discapacitados, a mujeres, madres solteras y también a jóvenes que están construyendo el futuro y que de alguna manera reciben transferencias y apoyos de parte del gobierno federal, que la realidad es dinero que viene del pueblo mismo y que pues es una deuda que se está pagando en esta desigualdad que ha creado el sistema neoliberal en México por los últimos 40 años. Lo ha acrecentado porque eso ya existía desde antes también, pero en los últimos 40 se ha multiplicado esa desigualdad en nuestra población. Y hoy estamos enfocados a dar esa batalla donde se enfoque más en el desarrollo de los de abajo y no solamente en el crecimiento de los de arriba. Así que somos parte de esa experiencia. Vamos a echar a andar algunos proyectos en estos días con esa intención de vincular al pueblo, de vincular a los comerciantes y a los consumidores locales para evitar que se fuguen los capitales y principalmente gasto público que se está igual que ha sido el tema de las remesas que envían los mexicanos, que se han declarado héroes por ser el primer ingreso de recursos a esta nación, pero que con la mala política de consumo y de los hábitos que existen, la mayoría de ese dinero se está regresando a los Estados Unidos, de donde viene, me refiero a las remesas, creando un círculo vicioso que tenemos que romper. Y en ese proyecto estamos envueltos y con la asesoría de las experiencias de estas monedas locales que hemos vivido aquí por las últimas 2 o 3 décadas. Así que pues estamos en pie de lucha, así que estamos muy contentos porque no estamos a la expectativa. Estamos moviendo la historia, poquito que sea, pero con toda la intención de acabar con la desigualdad de los de abajo y que sea la política de este país que la premisa fundamental de que por el bien de todos, primero los pobres, y en eso estamos totalmente identificados. Gracias a Claudia por el informe y gracias a todos por su participación, por las experiencias que me han permitido ser parte de ellas. Bueno, y creo que bueno, eso no es para comentar, pero bueno. Entonces, bueno, también, bueno, no era, perdón. A Jesús también le doy palabra para ver si quiere comentar algo. Pues reiterar mi solidaridad, reiterar mi compromiso en eso que llamo yo el equilibrio dinámico entre lo macro y lo micro, y que viene a meterse en lo que llamaba la compañera la espiritualidad, la mística en cada momento, en la cotidianidad, y que pues seguimos trabajando juntos. Yadira, muchas gracias. Y ahora termino con las palabras que nos ha dejado Dorkis, ¿no?, en el chat. La experiencia venezolana, un momento, tengo que, sí, ahí está. Dorkis ha dicho así, la experiencia venezolana en relación con monedas complementarias estuvo fuertemente sustentado por el Estado por medio de la renta petrolera. Hoy nos encontramos en crisis social, política y económica y estas experiencias han desaparecido. La gente poco cree en el uso de moneda complementaria y los subsidios por parte del Estado a través del carnet de la patria hace que todos los venezolanos solo tengan interés en los recursos que otorga el Estado. Algunas personas participan con el petro y reciben beneficios, pero no es muy común. Me pregunto cómo una sociedad que vive de la premisa del Estado, las comunidades tengan interés en particular en la creación de monedas. Agradecida por la ponencia, Claudia, me gustó mucho la presentación.
Y parece que ya todos, ¿no? Todos han hecho sus preguntas y bueno, ya han pasado más de 2 horas y 15 minutos. Creo que ya está. Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, entonces cerramos la ponencia de hoy. Gracias, Claudia, ¿no? por toda esta visión, ¿no? Interesante, sobre todo porque yo, por ser de Japón, no puedo ver el país desde otro punto. No, pues gracias a todos por estar y pues nos vemos dentro de un mes con una siguiente ponencia. Entonces, pues que sigamos adelante. Gracias. Sí, vale, bueno, dentro de todo ya tendré que no preguntar a la gente si quiere dar una ponencia. Gracias de todas formas. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.